Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. Justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hola, Dios les siga bendiciendo. Estamos transmitiendo a la estación W1 Radio Vive TV. Ahora con ustedes nuestro hermano José Acosta. Estaremos trayendo los estudios bíblicos, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, todos los jueves. Los esperamos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y
que fue liberada del castigo atroz, aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa. Presentamos el estudio bíblico libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo con el hermano José Acosta. Una presentación del Ministerio El Mensajero en la ciudad de Chicago para el mundo entero, para la honra de Dios y la edificación del cuerpo de Jesucristo. Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Jesucristo. Muy buenas noches, amado público que me escucha, damas y caballeros del mundo. Alrededor del mundo estamos tratando de traerles a ustedes el estudio bíblico libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo de la santa y bendita palabra de Dios. Para todos los amigos que nos puedan escuchar a través de los medios de comunicación y a la iglesia local y a la iglesia de Cristo. Tratamos de traer este mensaje a través del estudio bíblico libro por libro, capítulos por capítulos y versículo por versículo, porque creemos que es la mejor forma de poder llegar a prepararse el cristianismo para poder servir al Señor. La iglesia de Cristo, que es mi mayor preocupación, es a quien dirigimos mayormente los estudios bíblicos. Y quiero recordarles siempre que la iglesia de Cristo no es la iglesia local. La iglesia local es la iglesia del pastor hermano Juan, el pastor hermano Pedro, de la denominación tal. Esa es la iglesia local, donde la iglesia visible se junta para adorar al Señor. Ahora, la iglesia de Cristo es parte de lo que es la iglesia local, porque no todos los que están visitando o militando en una congregación están haciendo la voluntad de Dios, mayormente en este tiempo. Hay mucha corrupción y hay mucha equivocación y hay mucha falta de conocimiento de conocimientos, y por eso las personas cometen el error de andar presentándose como cristianos cuando no están cumpliendo con la palabra de Dios, simple y llanamente porque no han podido, unas personas porque no les importa, otros porque no le han enseñado, etcétera. Entonces, mi intención, que para esto yo tengo que darle honra y gloria al Señor, que por su gran misericordia me ha permitido hacer este trabajo, porque primeramente me tocó el corazón para que yo pudiera aprender, dedicarme al estudio de las Sagradas Escrituras libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Entonces yo he hecho esto y el Señor ha sido conmigo.
Entonces, da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, pues, ese es mi plan. Traer a la iglesia de Jesucristo este mensaje para que se capacite cada día más. No hay hermanos perfectos, no habemos hermanos perfectos, pero se va adquiriendo poco a poco la perfección en el cristianismo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Única y exclusivamente estudiando la palabra de Dios en el orden que el Señor quiere. Repito y he repetido y voy a seguir repitiendo que, por ejemplo, viendo muchos videos, viendo películas cristianas, mucha alabanza, mucha vigilia, muchas oraciones, mucho teamwork, worship teams. Entonces, todo eso se envuelve a veces en una algarabía donde la gente se emociona. Pero el cristianismo no es emoción. El cristianismo es conocimientos. Y el conocimiento es a través de la palabra de Dios. Esto que acabo de decir ahora lo digo en el nombre del Señor y le suplico a todas las personas que pongan su atención en lo que estoy diciendo, porque estoy hablando al cuerpo de Cristo que necesita la palabra de Dios. Y cuando la persona se siente como que no necesita estudiar la Biblia, entonces esa persona es como que se está saliendo de la iglesia de Jesucristo para caer en el desorden que hay en el mundo, donde una buena cantidad del cristianismo está haciendo lo que le viene en gana. Mi nombre es José Acosta y estamos trayendo este mensaje a través de Radio Vive. Damos las gracias al hermano Ángel García, que está dándonos la oportunidad de que nosotros podamos llevar este mensaje al mundo y a todos los cristianos, y a todos los que quieren ser cristianos, y a los que son nuevos convertidos, y a los que son ya que tienen mucho tiempo. Aquí estamos para esto. Bien, vamos a entrar una vez más en el estudio de la Sagrada Escritura en el libro de San Marcos. Estamos en el libro de San Marcos, quedamos en el capítulo 11, 22 la semana pasada. Entonces vamos a proseguir ahora adelante en este estudio, y quiero que, si les es posible, saquen lápiz y papel, porque yo siempre digo que el cristiano que quiere estudiar la palabra de Dios debe tomar notas, porque así la persona puede repasar lo que le explico, y si me equivoco, ellos se corrigen, ¿ok? Porque nadie es perfecto. Así es que quiero que cuando llegue delante del Señor, yo le diga al Señor que yo le dije esto, que saque lápiz y papel para que tome notas, por si acaso me equivoco, que me corrija, que se corrija lo que dije, para que la persona sepa, porque se puede equivocar cualquiera. ¿All right? Bueno, entonces llegamos a San Marcos, el capítulo 11, versículo 22, pero vamos a hacer, como hago siempre, a recapitular un poco para que entonces tengamos nosotros mayor conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces vamos a hacerlo desde el versículo 12, 11, 12. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesucristo, cuando Jesucristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén, y entonces fue con los discípulos y estuvo pasó por el templo, y entonces regresa ahora hacia el templo. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Óigame bien, Jesucristo tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Bien, hermano, Jesucristo sabe todo. Dios sabe todo. El Padre sabe todo. Ahora, cuando a mí me dicen
que Jesucristo vino, a ver si halló algo, y no encontró sino hojas, porque no era tiempo de higos. Sabemos que Jesucristo sabe esto. Sabemos que el Padre sabe todo. Pero Él lo hizo porque de esa forma Él llama la atención nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bien, el Señor Jesucristo le está conversando a la higuera. Él está mandando un mensaje a los discípulos que están con Él, ¿ok? A sus seguidores. Porque la higuera es símbolo de la nación de Israel, el higo. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo al pueblo judío, porque ya ustedes saben que estaban planeando matar a Jesucristo: nunca jamás coma nadie fruto de ti, porque está supuesto el árbol a dar buen fruto. Israel no estaba dando buen fruto. ¿Desde cuándo? Desde la fundación, desde 7 u 8 mil años. No estaba dando 2 o 3 mil años, y no estaba dando la Israel fruto. Mató a los profetas, negaron a Dios en el desierto, desobedecieron a Dios en el desierto, se fueron y se prostituyeron con los otros dioses. Entonces, ya que ha pasado todo esto, y viene el tiempo donde Jesucristo, después de tantas profecías y tantos mensajes y tantas muertes y tantos milagros, nos encontramos con que acá los discípulos escuchan al Señor refiriéndose a la higuera como si fuera una gente. Nunca nadie coma fruto de ti. Está hablando de Israel, del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba como la higuera que no estaba dando fruto, y el árbol que no da fruto debe ser echado en el fuego. ¿Ok? Versículo 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El Señor Jesucristo entra al templo porque ya el Señor venía, como se dice, preparado para dar esta lección a Israel, porque ya le está dando el mensaje: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y le está ahora el Señor tratando de dar un mensaje a ellos en toda la forma. Cuando llega aquí el Señor, el versículo 15, se vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué era lo que hacía esta gente? El templo es para hacer negocio. Bueno, yo no lo entiendo así, y yo no creo que Dios lo entienda así. Si hay algunas organizaciones que se dedican a hacer negocio en el templo del Señor, pues yo les recomiendo que no lo hagan, porque el Señor dice que no. El templo debe ser solamente para la adoración del Señor, para el trabajo de Dios. Así es que el Señor, creo que le está mandando un mensaje al mundo cristiano de este tiempo, porque hay muchas organizaciones que hacen eso. Bueno, por la razón que sea que lo quieren hacer, que lo hagan, pero el Señor dice que no se haga negocio en el templo. Pues yo, por mi parte, puedo decir que fui testigo en una congregación que estuve, que una vez querían unas personas que tenían un negocio de teléfonos para vender, que el teléfono daba muy beneficio, y que se lo vendieran a la membresía de la iglesia, para que todos los hermanos cambiaran sus
cuentas a esa compañía y que entonces así le tocaba 1% a la iglesia para que la iglesia crezca. Eso no es así. Nadie tiene que venir a traerle a mendigar a la casa del Señor. Eso es hacer negocio con los cristianos, con la feligresía de Dios. Eso no se debe hacer. Yo protesté enérgicamente y no se hizo, gracias al Señor, y para bendición de la congregación. ¿Okay? Sí, entonces, vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Estas personas que estaban ahí, los cambistas, eran los que cambiaban el dinero, porque había una población grande de judíos que vivía fuera de Jerusalén y fuera de Israel. Y entonces venían al tiempo de las fiestas, venían todos y traían mucho dinero. Entonces tenían que cambiar todo allí. Y los otros que estaban vendiendo palomas allí, esto era, como era tiempo de sacrificio, para llevar, compraban una paloma para ofrecerle a la iglesia un sacrificio de paz, por ejemplo, y querían traer también ¿cómo se dice? Traer una ofrenda al Señor basada en lo que la ley mandaba. Sin embargo, el Señor siempre exigió que los sacrificios deben recoger las cosas. Dice, no me traiga un becerro, no me traiga un carnero que tenga perniquebrado, que esté mocho de una oreja. Yo quiero un animalito perfecto para mí. Y si no lo traiga. No me interesa su holocausto. Si usted va a traer una cosa, lo que a usted le parece para el Señor, eso no es así. Eso no es así. Para Dios lo mejor. ¿Ok? Entonces, esta gente lo que hacían era que agarraban y traían, recogían de todos los animalitos que encontraban. Y no le importaba si tenía moquillo el pollo o si el cabrito estaba cojo. Lo traían y se lo vendía a la gente como quiera. Y la persona, como si no se entera mucho de cómo es que Dios quiere las cosas, vienen y participan en todo. Y total, no han hecho nada porque al Señor no le importa. Al Señor no le importa que usted le traiga a Él una ofrenda que es una basura. ¿Ok? Entonces, esta es la situación por la cual Jesucristo le tumbó la mesa a los cambistas, le echó a todos los que estaban haciendo negocio en el templo. Lo sacó. Y con un látigo estaba el Señor. Porque le voy a decir, Jesucristo lo crucificaron. Pero decir que el Hijo de Dios viene al templo a echar a la gente con el carácter del Hijo del Padre, del Señor de señores, óigame, aquella gente se sienten como enanos, como hormiguitas, y el Señor lo echó todo y salieron todos corriendo de bandado como si fueran ratas espantadas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno, porque eso lo hacían para vender aceite también. Y le enseñaba diciendo, no está escrito, versículo 17, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, y más vosotros los habéis hecho cueva de ladrones. Atiéndame bien. El Señor Jesucristo le está diciendo cueva de ladrones. Está llamando ladrones a estas personas que están haciendo negocio en el templo de Dios. Todas las personas que me están escuchando, sea en la China, sea donde quiera que llegue este mensaje, deben entender que el Señor está hablando igual que a la iglesia local en este tiempo. Y repito, la iglesia local es la iglesia visible y esa es la iglesia que puede hacer una cosa como esta. Ponerse a hacer negocio a nombre del Señor cuando el Señor nos lo ha mandado a hacer negocio en su casa.
Entonces va a tener que darle cuentas a Dios. ¿Ok? Yo solamente estoy dando una aclaración aquí para que sepan que eso no se hace y cualquiera tiene derecho a protestar eso. Versículo 18 de Marcos 11. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Oiga esto, ya se ganó Jesucristo la muerte con esta persona. Y porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ellos querían matar a Jesucristo porque Jesucristo le estaba quitando el negocio. Versículo 20. Y estamos en Marcos 11. Y quiero recordarles que Marcos no era uno de los 12 discípulos, no era uno de los 12, acuérdense bien. Ok, Marcos era todavía cuando escribió esto, él era mucho más joven que los otros discípulos, los que escribieron, como Mateo y Lucas y Juan. Todos eran mayor que Marcos. Era un muchacho joven cuando él escribió. Un hombre joven para la época, mejor dicho. Entonces, dice el versículo 20, y pasando por la mañana vinieron de la higuera, se había secado. Pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Bueno, el Señor Jesucristo le dice, tengan fe en Dios. ¿Cuál es la preocupación de Pedro? Que le dijo que la higuera se había secado, la que él maldijo porque no tenía frutos. Entonces, ¿qué le contesta el Señor? Tengan fe en Dios. Entonces, el Señor Jesucristo aquí le está dando un mensaje a los discípulos que cualquiera idea, pero esto no hace sentido, pues sí hace mucho sentido. Hace mucho sentido. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a ellos, es que no, que tengan fe en Dios. Lo que le está tratando de explicar a ellos es que al venir ellos a esta situación, ellos deben solamente concentrarse en una cosa, en vivir el mensaje que Jesucristo le ha dado. Y tener fe quiere decir que la persona entienda la palabra de Dios. Y si conoce la palabra de Dios puede tener fe, porque la fe viene por el oír y se puede uno afincar en el cristianismo a través del conocimiento de la fe por Dios. Entonces nosotros lo que necesitamos es agarrar lo que el Señor nos da, y entonces poder nosotros vivir la vida cristiana conforme a lo que el Señor nos indica. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener fe, porque es necesario tener fe, pero no se va a poder tener fe nunca en la vida si nosotros no conocemos la fe que es de Dios. Y la fe que es de Dios viene por conocer a Dios, por conocer las intenciones de Dios, por conocer lo que el Señor quiere que hagamos nosotros y por prepararnos para poder ejecutar. Entonces es ahí cuando nosotros podemos funcionar con la fe. Y Jesucristo le dice a los discípulos, mira, se secó la higuera, Señor. Entonces lo que le dice el Señor es, tengan fe en Dios. Lo más importante para el cristiano es tener fe en Dios, porque este es un negocio que es de Dios.
Y Dios es el que sabe todo. Y Él es que nos va a dirigir a nosotros en el caminar de la vida cristiana. En el versículo 23 dice: porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Oiga esto. Esto es una cosa que parece como que sí, será así. Entienda bien. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare, y no tenga dudas en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mire, hermano, esto es fácil decirlo con la boca, pero cuando llegamos al punto donde se presenta una situación, no es lo mismo. Entonces, es necesario que nosotros entremos en la palabra de Dios para estudiarla en el orden que manda, para que podamos cimentar nuestra fe. Porque hay que repetir y hay que buscar texto tras contexto para ver cómo es que el Señor puede hacer que la fe crezca en una persona. No es solamente con este versículo o aquel versículo volado por aquí y por allá. No, el Señor está dando una enseñanza aquí. Si tú crees de corazón, si no dudas, pero para eso tienes que saber que el Señor sí lo va a hacer contigo, conmigo, cuando nosotros le servimos a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Y tenemos entonces, de la única forma que lo podemos hacer es estudiando su palabra en el orden, libro por libro, capítulo por capítulo. ¿Ok? Entonces, después que nosotros leímos la palabra, por ejemplo, estudiamos los evangelios y vemos que el Señor Jesucristo se esmeró en explicar a sus discípulos, a su vez a nosotros, cuando estamos leyendo, para que nosotros podamos conocer que el Señor dice, yo hago esto y yo lo pruebo. Entonces, nosotros tenemos que llegar a un punto donde nosotros tenemos que creer que el Señor va a hacer una cosa, pero atienda bien, no lo va a poder hacer si nunca estudia, y si estudia, entonces ya tiene una oportunidad porque entonces tiene que confiar en el Señor nada más. Y se hace más fácil si ya busca que el Señor hizo pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo en seco, si lo hizo pasar por el río, si el Señor en la guerra con Josué, sol detente, y el sol se paró, y entonces el Señor le dijo a los israelitas, le voy a dar tierra a todo el mundo, y cuando terminó la guerra y todos tuvieron su heredad, y que el Señor se llevó a Elías, se lo llevó a Elías en un carro de fuego. Entonces, si todas esas cosas pasaron allá, pueden pasar acá, pero no es así, nada más porque está escrito, porque te dieron un mensaje que te pusieron a volar. No, tienes que tener el conocimiento de la Biblia entera, para que tú te juntes con el Señor un día, y tú estás hablando con el Señor, y tú ves todos los milagros, y tú le presentas al Señor, y el Señor te quiere usar, y pasa algo. Pero tampoco lo va a hacer el Señor si tú no eres una persona que te dedica al estudio de su palabra para conocerle a Él, para saber quién es, para que Él te diga quién eres tú, para que tú entiendas que esto se hace con humildad. La única forma que un cristiano puede hacer la obra de Dios es cuando lo hace con humildad, para la honra y la gloria del Señor. ¿Ok? Entonces, Él dice que será hecho si lo crees. Por tanto, les digo que todo lo que pidieres orando, crean que lo recibirán y que vendrá. Versículo 25. Cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, porque también vuestro Padre que estás en los cielos les perdone a ustedes todas sus ofensas.
Mira esto. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, tengan fe. Ahora, parte del negocio, después que tú tienes fe, parte del negocio es venir delante de Dios y decirle, Señor, vengo delante de ti para que tú me ayudes a entender tu palabra y para que tú me ayudes para que yo pueda hacer tu obra, para yo poder agradarte a ti, Señor. Además, te quería decir que tengo una diferencia con una persona ahí, que lo tengo metido en el corazón porque me ha hecho una cosa demasiado grande. Ayúdame para que yo pueda zafarme de esto y quitarme esta cosa de encima. Ayúdame para que yo pueda perdonar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted no perdona, el Señor no lo puede utilizar a usted para nada, absolutamente para nada. Usted no le sirve al Señor. Porque una persona que no tenga misericordia, el Señor no lo puede utilizar. Yo no sé para quién irá este mensaje esta noche, pero yo sé que el Señor ha hecho milagros conmigo en esa área. Y yo estoy haciendo esto hoy por gracia de Dios. Porque por cuenta mía no iba a ser. Pero el Señor ha sido misericordioso conmigo. Entonces, mire por dónde viene el asunto. Jesucristo le dice a la higuera, no, nadie coma más fruto de ti. Y luego, después le dice a los discípulos, maestro, la higuera se secó. Entonces, primeramente Jesucristo sabía que esa higuera no iba a dar fruto. Y cuando le dice que la higuera se secó, le dijo, tengan fe en Dios. Gloria al Señor. Como si le estuviera cambiando el tema. No le está cambiando el tema. Le está diciendo cómo es para ser cristiano. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Versículo 26. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos le perdonará sus ofensas. Bueno, entonces es que complicó el asunto. Hermano que va a la congregación local. ¿Tú entiendes este mensaje? El Señor no te va a perdonar a ti nada si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano que te hizo una ofensa en la congregación, o a un vecino tuyo, o a un hijo tuyo, o a un hermano, o a un enemigo, lo que sea. Tiene que perdonar y tiene que pedir a Dios, tiene que apelar a la misericordia de Dios y primeramente dice, Señor, perdóname a mí, ayúdame y dame fuerza para perdonar. Y si tú mantienes esa oración, tú te dedicas a esto y oras con Dios y buscas en todas las cosas y dices, Señor, mira, aquí estoy leyendo para ilustrarme, ayúdame, el Señor lo va a hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Pero así es como se maneja el asunto del cristianismo. No es cantando corito, ni brincando y saltando, ni pisoteando a Satanás. Satanás se ríe de esas cosas. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que hace al cristiano. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que hace que el cristiano pueda funcionar para la honra y la gloria de Dios, efectivamente. Entonces, espero que no se olviden ese pasaje del capítulo 11 de San Marcos, del 20 al 26. Y vamos ahora en el versículo 27 y dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas. Yo me río porque esta gente son incansables. Hermano, yo voy a decir una cosa a ustedes, nosotros tenemos que copiar del diablo. Hermano Acosta, ¿qué tú estás diciendo? Sí, la insistencia. Si nosotros fuéramos tan insistentes como el diablo, nosotros tuviéramos la congregación más grande del mundo y teníamos un ejército de cristianos bien parados. Pero no, nos cansamos fácil. Lo dejamos así, hoy no quiero leer la Biblia y mañana tampoco. Bueno, entonces, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Aquí estamos hablando, los principales sacerdotes eran los líderes de los judíos. Atiéndame bien. Los judíos estaban bajo el gobierno de Roma. Cuando Jesucristo vino, los romanos eran los que estaban gobernando. Y Israel estaba invadido por Roma, como muchos otros países. Roma había conquistado a todo el mundo. ¿Ok? Entonces,
lo que hacía Roma era que él dejaba ahí a la religión de ellos, que ellos hagan su religión. A Roma no le importaba eso, a Roma lo que le importaba era el dinero. Entonces, los principales sacerdotes de este tiempo eran gente que lo estaban consiguiendo esas posiciones por negocio, pagaban dinero para que le dieran el título de sumos sacerdotes, y entonces ellos le servían a Roma en algún modo, para que Roma le diera a ellos esa potestad, le pagaban dinero, lo que fuera. Entonces, esta gente, como ellos sabían que el pueblo dependía de lo que le dijeran los sacerdotes, los religiosos, los que mandaban, lo que administraban la palabra de Dios, que le decían a la gente, esto es lo que dice aquí, esto fue lo que dijo Moisés, y esto es lo que hay que cumplir. Esa era la gente que gobernaba. Esa era la gente que gobernaba, y el pueblo lo seguía a ellos. Pero ahora, cuando vino Jesucristo, se le complicó, porque Jesucristo le hace ver al pueblo que esta gente no están enseñando la palabra de Dios correctamente como se debe enseñar, y eso está pasando en este mundo hoy. Y esto está pasando en este mundo hoy. No es porque lo diga José Acosta, está pasando porque es una profecía donde el Señor dice que el fin del mundo, su palabra va a ser prostituida, y que su palabra no va a ser servida, y que su palabra va a ser adulterada, y que la gente se estarán entre hombres y mujeres y bebida, y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé. El Señor fue que dijo eso. Yo no soy el que lo digo, yo estoy repitiendo nada más lo que el Señor dice. Entonces, estos principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, esta gente eran los que dirigían la orquesta, mientras el pueblo hacía lo que ellos dijeran. Y tenían problemas con Jesucristo, porque ya Jesucristo le ha dicho a ellos varias veces que ellos son mentirosos y que ellos no están haciendo honor a lo que el Señor le dejó escrito a través de Moisés, que fue que escribió los primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? O sea, los libros que traían el mensaje del Señor. Y después los profetas escribieron, profetas mayores, profetas menores. Y ahí tenía para aprender, y traía el mensaje de Dios, y traía las profecías, y traía la vida de Jesucristo, y traía mensajes hasta del fin del mundo en el libro del profeta Daniel. Okay, la palabra de Dios de ese tiempo, porque en ese tiempo esa era la única escritura que había. El Nuevo Testamento no se había todavía escrito, sino hasta después de Jesucristo, a los 50 o 40 años. Entonces, quiero que nosotros pongamos atención y que sepamos con quién estamos negociando. Entonces, estos escribas y los sacerdotes y los ancianos eran los que estaban dirigiendo las sinagogas, la vida religiosa del pueblo de Israel. Y le dijeron a Jesucristo, esta gente que vinieron, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos le preguntan esto a Jesucristo. Se están refiriendo al versículo 15 donde lo echó a todo afuera, a palos y a correazos. Entonces Jesús respondiendo les dijo, yo le voy a hacer una pregunta también. Respóndanme y diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, está hablando de Juan el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndanme, dice Jesucristo. ¿Ok? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres y si decimos de los hombres, pero temían decir eso al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo le digo con qué autoridad hago estas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínese usted que
el poder de Dios estaba en Jesucristo. Esta gente, ellos solamente iban a hacer lo que estaba destinado para Jesucristo, no lo que ellos querían. Vamos a entrar ahora en el capítulo 12 del libro de San Marcos, y dice la palabra de Dios. Aquí tenemos una lectura que se refiere a el tipo de la iglesia que estamos viviendo ahora, en este tiempo, y de la que vivían ellos en ese tiempo, algo parecido. ¿Ok? Bien, dice: entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificio, una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de esto del fruto de la viña. O sea, le arrendó la tierra que ya estaba sembrada y produciendo, para que ellos entonces le pagaran a su empleado el dinero que correspondía por esta viña. Atienda bien. Mas ellos, tomándole, les golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando, y unos matando a otros. Golpearon uno y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, vamos a matarlo, y la heredad será nuestra. ¿No es qué buen negocio es? Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Pregunta Jesucristo. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y ni aún esta escritura han leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bien, ¿qué encontramos acá? Acá lo que encontramos es que el Señor Jesucristo está comparando a los escribas, a los sacerdotes, a los ancianos que vinieron a hacerles preguntas estúpidas a Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo le está dejando saber a ellos que ellos no son solamente que usurpadores que se quedaron con la tierra y que no quieren pagarle al dueño de la tierra. Hoy en día vemos esto como las congregaciones, como las iglesias están haciendo del evangelio lo que le da la gana, y están vendiendo lo que quieren y hacer muchas cosas. Yo no estoy diciendo todas las iglesias, estoy hablando de las que se dedican a eso, y a que le caiga que le calce el zapato, que se lo ponga. Porque las cosas que yo he estado viendo, y en los periódicos, y en Facebook, y donde quiera, donde aparece que están hombres besándose, que ellos dicen: estamos abriendo una iglesia aquí. Bueno, yo no sé para quién será esa iglesia. Yo no sé para quién será esa iglesia, pero para la persona que yo estoy sirviendo aquí ahora no va a ser. ¿Ok? Y vendrán tiempos que ni siquiera estas cosas que estoy diciendo se podrán decir, pero ya para cuando venga eso, yo lo siento mucho por lo que quedan atrás, pero porque yo creo que no voy a estar en todo esto, pero si estuviera yo, la única cosa que le agradecería al Señor, que me dé la fuerza y el poder para que yo pueda resistir al diablo en cualquier momento, en cualquier día y a cualquier hora. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Por qué razón? Porque si el Señor le dejó una viña plantada y todo, nada más para que ellos la administraran, y no pudieron hacer eso. Aquí el Señor dejó la iglesia, ¿ok?
Y versículo 2, a ver si están de acuerdo conmigo los judíos que estaban ahí, los principales sacerdotes y los escribas. Déjame ver si están de acuerdo conmigo, déjame ver qué dice. Versículo 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entonces lo estaba diciendo por ellos. Entonces lo está diciendo por la vagabundería que hay en la congregación mundial, ¿ok? Que andan con la Biblia bajo de los sobacos, no la sacan para estudiar. Y entonces andan haciendo 50,000 cosas y 50,000 inventos. Una de las cosas que más me maravilla a mí de este tiempo es que yo me he encontrado en congregaciones con personas que son soñadores, que se soñaron con esto y qué es lo que quiere decir este sueño, y hermanos, revélame este sueño, y buscan qué significa el sueño. Y bueno, y entonces que el Señor me habló esta mañana y el Señor me dijo, y que el Señor me habló ayer, y esto es un mensaje que el Señor me dio, pero no leen la Biblia. ¿Cómo es eso? Hello, no leen la Biblia. ¿Cómo el Señor se va a comunicar con una persona que no lee la Biblia para mandarle mensajitos y para mandarle al Espíritu Santo que le hable? Dios, ¿no estás loco? Tiene que ser una persona que está conectado con Dios para que el Señor le mande mensajitos, pero se lo manda a través de las Escrituras, porque para eso la dejó escrita, para que aprendamos nosotros y alcancemos nosotros fortaleza espiritual, y entonces nosotros podamos vencer las cosas. Y después aprendemos también que no se llena la panza a la hora de acostarse, porque después va a tener todos esos sueños de basura ahí, y después quiere buscar que lo interprete. Bueno, vamos a ver si nosotros dejamos la niñez espiritual, porque el apóstol Pablo, no el apóstol Pablo, el libro de los Hebreos, porque como no se sabe quién escribió, no, todavía se lo atribuyen a Pablo, pero mucha gente no está conforme con eso, entonces no podemos decir que Pablo fue el que lo escribió, pero la mayoría de personas pensamos que sí lo escribió Pablo, que le dice, mira, ustedes no están todavía tomando leche. Están con el biberón, con la botellita en la boca, chupando la leche, la lechita. Y ustedes tienen ya edad, espiritualmente hablando, para comer viandas. ¿Ok? O sea, que a la hora que tú te puedes sentar a comerte un plato de ñame con plátano y un pedazo de carne de la que te gusta, va a estar tomándote un potecito de leche. No, dice, ya está usted espiritualmente hablando, usted debe estar comiendo, pero ya fuerte, porque su cuerpo tiene la edad para eso, espiritualmente hablando. Entonces ahí está el asunto, hermano, en Cristo que me escucha, ¿ok? Nosotros tenemos que crecer espiritualmente, y en cuanto si es espiritualmente, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. No hay de otra. Bueno, sí hay, pero no es tan rápida y tan efectiva. Versículo 13 del capítulo 12 dice, y le enviaron algunos de los fariseos, de los herodianos, óigame bien, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Ok, aquí viene otro viaje ya de las personas que son, que todo este manejo que están haciendo ellos es enviado del diablo, porque están tentando al Rey de Reyes, al enviado del Señor, y ellos se dejan manejar de Satanás para ir a hablar con el hombre que trae la verdad y la salvación al mundo. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Mira, ya dijimos, los fariseos es una secta, ¿no? Y los herodianos no eran judíos. Los herodianos eran políticos de Roma que vivían en Jerusalén para hacer la voluntad de César. Pero eran gente que estaban capacitados, tenían literatura, entonces se consideraban sabios. Entonces dice, bueno, vamos a mandarle esto, porque la intención era derrotar a Jesucristo al lugar que fuera. El diablo no le importaba a quién usar. Dice,
para que le sorprendieran en alguna palabra. Versículo 14, 12, 14 dice, viniendo ellos, le dijeron, maestro, atiéndame bien, yo creo que ustedes, le dije que esta gente eran políticos, ¿ok? Y el político tiene que estudiar, una de las ciencias que estudia es la diplomacia. Y la estudia mucho también, cualquier persona para llegar a ser sacerdotes tiene que estudiar también mucha diplomacia. La diplomacia se emplea en el mundo político para usted decir las cosas muy bonitas y decir una mentira y la ropa con eso y nadie se entera. Eso es lo que es la diplomacia. Entonces los herodianos eran políticos. Y aquí está lo que es un ejemplo de la diplomacia. Y le dicen, viniendo ellos le dijeron, maestro, óigame bien, oiga la suavidad que viene. Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Ya, la primera cosa que hace la persona que te quiere meter un embuste y agarrarte es alabarte. Oye, qué bien te ves. ¿Cómo te queda de esa ropa? Me gusta tu expresión. Entonces ya te compraron. ¿Ok? Qué bien te queda el pelo. Y después te sacan el hígado esa gente. Dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. No te cuidas de nadie, o sea, tú no le tienes miedo a nada. Porque no miras a la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ellos le están diciendo toda la verdad a Jesucristo de lo que Jesucristo es, pero se lo están diciendo sarcásticamente con la intención de llegarle al ego a Jesucristo, pero se equivocaron porque Jesucristo es el que nos dice a nosotros, cuídate del ego, hijo mío, no te dejes llevar por eso. Entonces la pregunta es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? En el tiempo que Jesucristo estaba en la tierra, repito, los romanos gobernaban a Israel y a otras muchas naciones, pero Jesucristo vino a su pueblo. Entonces, había que pagar tributo a César, porque esa era la ley de César, y el que no pagaba a César lo metían preso. Y si la persona se rebelaba, hasta lo mataban. Entonces ellos vienen y le dicen, tú no tienes miedo a nadie, tú no vas a tener miedo a César ni nada para tú contestar esto. O sea, están tratando de meter a Jesucristo hasta que meta los pies en el fango hasta lo último. No te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. Y entonces después que le hacen le pintan la cosa tan bonita, entonces vienen con el gancho. ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Es lícito dar tributo a César? ¿O no? ¿Daremos o no daremos? Más él percibiendo, más el Señor Jesucristo sabiendo, porque, óyeme, ellos están jugando a la escondida con el que sabe. Percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tientan? Ustedes son unos bebés, no se dan cuenta, no saben con quién están hablando, les dijo. ¿Por qué me tientan? Tráigame la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esa imagen en la inscripción? ¿Cuál es la cara que se ve ahí en la moneda? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces, mire esto. El Señor Jesucristo dice, dale a César lo que es de César. César era el Dios de este mundo. De ese mundo, era dueño de todos los países del mundo. Él gobernaba todo en ese tiempo. Entonces, Jesucristo no vino a morir a mano de César. Jesucristo vino a morir en el tiempo que Dios manda y en los planes de Dios, al modo que Dios lo dijo y cuando Dios lo dijo. No cuando César diga ni cuando ninguno de estos bobos vengan a tratar de alterar la trayectoria de lo que Dios manda. Y se maravillaron de él. Entonces el versículo 18, Marcos 12, dice, entonces vinieron a él los saduceos,
que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esa era la costumbre que tenían en ese tiempo. Una señora se casó con un hombre, ese hombre tenía 3 hermanos, y si se iban muriendo uno a uno, ella tenía que quedarse de mujer del que seguía. Versículo 20. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Mira, yo siempre digo, cada vez que me paso por este pasaje, que es mucha coincidencia eso, ¿no? Sino que esta gente se inventaron eso porque ellos querían venir a hacer su historia con Jesucristo. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. Versículo 23. Y en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella? Ya que los 7 tuvieron por mujer. Esto es cómico hasta cierto punto. Versículo 24. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erran por esto, porque ignoran la Escritura y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. En otras palabras, esta gente, como ellos no creían en la resurrección, trajeron esto a colación. Pero entonces Jesucristo le contesta a ellos como es. Esto, ustedes están totalmente fuera de orden y ahí quedaron. Pero respecto a que los muertos resucitan, no han leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que ustedes mucho erran, o están errados, o están equivocados. Porque el Padre Celestial no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Nosotros estamos en esta tierra, de momento pasamos a la presencia de Dios cuando dejamos la tierra. Inmediatamente una persona muere, va con el Padre. Así es que eso de el cuentecito esto de esta gente, que entierran a la gente y se quedan ahí poniéndole cosas hasta cuando ellos quieran y piensan que lo van a sacar de ahí, que van a venir a resucitar. Bueno, pues no. Eso no va a ser así. Versículo 28 del capítulo 12 de San Marcos. Dice: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Ok? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ok, mire bien. Cuando el Señor Jesucristo dice aquí que amarás a tu prójimo como a ti mismo, el Señor Jesucristo está hablándonos a nosotros. ¿Cómo es que nosotros hacemos esto? Si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu amigo, o mejor dicho, cambiamos mejor. Si nosotros como cristianos, nosotros tenemos un vecino ahí afuera, al lado, que es latoso, y tenemos otra vecina aquí que es pachanguera. Entonces nosotros nos sentimos molestos con la situación. Entonces, pasa el tiempo y esa persona necesita un favor, se enfermó alguien o cualquier cosa. Entonces nosotros estamos muy incómodos porque estas personas nos hacen la vida imposible mientras tanto. Entonces, ¿qué es lo que corresponde?
cristiano le corresponde ir inmediatamente a socorrer, a ver cuál es la necesidad de la persona. Debe tratar a la persona como su hermano, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, pasa el tiempo y la gente ya se mejoraron y vuelven a hacer la pachanga y todo, y entonces te va a enojar porque le ayudaste y te siguen haciendo eso. No es así. Dice que ame a tu prójimo como a ti mismo, porque estas personas a lo mejor ellos tienen un defecto, pero tú tienes 20 más. Entonces, el Señor dice, si tú te amas a ti, que esto es lo que quiere decir el versículo, si tú te amas a ti, con todos los defectos que tú tienes, chismoso, mentiroso, ¿cómo es que se dice? Usurpador, iracundo, y tú tienes todo eso ahí, y todavía no te lo ha quitado, y tú te amas a ti, porque tú con todo eso tú no te vas a querer hacer daño a ti mismo. De ese mismo modo tú tienes que amar a aquella persona que está al lado tuyo ahí, dándote lata, como si fueras tú. De esa forma es que el cristianismo funciona, hermano en Cristo que me escucha. De esa forma es que el cristianismo funciona. Eso es lo que dice aquí. ¿Okay? Esto es lo que el Señor le está diciendo. Por Dios, entiendan esto, porque de esto depende la vida eterna, de que nosotros perdonemos igual que el Señor nos ha perdonado a nosotros. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces quiere decir que debemos nosotros funcionar en ese orden. Versículo 41 dice: un momentito, aquí se me brincó. Dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El amor al prójimo. ¿Se acuerdan del buen samaritano? El Señor tiene que nosotros necesitamos amar a la otra persona a la hora que sea, del color que sea, de la nacionalidad que sea. No importa que la persona, Dios mío, sea el enemigo más grande que tú tienes que amarle a la persona, porque esa alma que tiene la persona es de Dios, y Dios todas las almas la trata por igual. Hermano, quiero que entiendan esto es una cosa importante. Para el Señor todas las almas son iguales, no tienen cuerpo, no tienen cara, no tienen nacionalidad. Entonces es necesario que nosotros como cristianos correspondamos a esto, para que nosotros estemos cubiertos con Dios en todo. Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, ojalá que este versículo sea el centro de todo lo que hemos hablado en esta noche. Versículo 31 del capítulo 12 de San Marcos, que ojalá que se le quede en su sistema. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Hermano, si tiene problema con eso, tiene que orar al Señor, tiene que pedir al Señor que te ayude. En tu corazón tiene que quitarte todo, especialmente a las personas que están casadas, a los matrimonios. Tú no vas a poder ser cristiano y no ayudar a tu mujer porque tu mujer es malcriada, o porque tu mujer tiene 50,000 defectos. Bueno, mejor te vale que te pongas de rodillas a pedirle a Dios que te ayude a ti a poder tú entender a tu mujer. No que te arregle la mujer, que te ayude a ti, o a ti mujer que te ayude a ti, no que arregle al hombre, que te arregle a ti. Porque nosotros venimos: Señor, mira que esta mujer... No es así, no es así. Es: Señor, ayúdame
para que yo pueda ayudar a mi esposa. Ayúdame a entenderla a ella. Y eso no falla, el Señor te ayuda. Pero para que haga eso, tiene que combinarlo con la lectura de la Biblia, libro por libro, capítulo, versículo por versículo. ¿Por qué razón? Porque esto no se aprende cantando coritos y brincando y saltando. Entiende que se lo diga. Se puede cantar coritos, se puede brincar y se puede saltar, pero si te pasa el tiempo en eso, el libro lo deja ahí tirado. No. Bien, versículo 35 dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Perdón, versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús entonces le dijo que había respondido sabiamente, y le dijo, no estás lejos de Dios, y ya ninguna otra cosa osaban preguntarle. Versículo 35 del capítulo 12 del libro de San Marcos. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 37. David mismo le llamaba Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ok, aquí hay una situación donde nosotros entendemos que Jesucristo es de la genealogía de David. Lo encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 13 en adelante. De la genealogía de David hasta llegar a Adán y llegar a Dios. Entonces, Dios le dio una revelación a David y le dice el Señor a Jesucristo en la revelación de David. Vamos a ver aquí en el libro de Salmo 110. A ver si es verdad que estamos en la misma página. Y entonces dice el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ok? Eso dice David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice David que el Señor, Jehová, el Creador, le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Entonces, los judíos decían que ellos son hijos de David. Y Jesucristo les decía a ellos que David era el rey y que era señor de todo. Pero el Señor dice, no puede ser señor mío si él le está diciendo a Jehová. Si el Señor le dio mi padre dio una revelación que decía, David, Jehová dijo a mi Señor, que Jehová le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, dice el capítulo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Entonces, ese es Jesucristo que viene para salvar al mundo. Domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Jesucristo. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, entonces Melquisedec que está mencionando aquí, se registra en el libro de Génesis. Entonces, imagínate, Jesucristo sale acá con David
como 600 años antes de Jesucristo, 700, y con Melquisedec como 3000, como otros 900 o 1000 y pico años más antes de David. Entonces, esto es lo que hay que ver de las Escrituras, esto es lo que hay que conocer de la palabra de Dios, para nosotros poder entender los texto por texto, contexto contra contexto, para poder entender. Si no, estas cosas no las hacemos nosotros, no las podemos nunca entender, y entonces ahí es que se pierden, y de ahí vienen muchas herejías de gente que se ponen a estar hablando tonterías. Dice, entonces, vamos a dejar este estudio en esta parte, y lo dejamos en el libro de San Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 35, 12:35 para la próxima semana, si Dios quiere. Padre Santo que estás en los cielos, tú solo eres bueno, tú solo eres justo. Tú hiciste los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en el mundo hay. Ayúdanos para que podamos nosotros asimilar tu santa y bendita palabra. Tú solo puedes ayudarnos. Ten misericordia de todos aquellos que no se han interesado por leer tu palabra, por estudiar tu palabra en el orden que tú quieres. Mas te pedimos misericordia y te pedimos que nos ayude, porque tú sabes que nosotros somos negligentes, pero por tu misericordia, por tu amor, ayúdanos para que podamos agilizar nuestra vida y que nosotros podamos darte siempre el primer lugar en todo lo que hagamos nosotros. Te suplico en el nombre de tu amado Jesucristo, y te pedimos que nos ayude en esta noche a todos los hermanos que están escuchando, para que puedan despertar y para que puedan fortalecerse y para que se puedan nutrir del proyecto libro por libro. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se
sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. Hola, Dios les siga bendiciendo. Estamos transmitiendo a la estación W1 Radio Vive TV. Ahora con ustedes nuestro hermano José Acosta. Estaremos trayendo los estudios bíblicos, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, todos los jueves. Los esperamos. Gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparece.